Bueno, buenas tardes chicos, mi nombre es Daniel Alfredo Uño Barja y el doctor pidió voluntarios para realizar el tema de shock y su relación con el lactato, y bueno, yo soy voluntario porque ya estoy subiendo el video. Bueno, vamos a empezar con este tema que le he titulado shock, pero se relaciona de manera directa con el lactato. Antes de abordar el tema o abordar lo que es shock, vamos a presentar algunas definiciones. La primera, conceptos básicos para poder entender los distintos tipos de shock. Antes mencionarles el tema. Primero vamos a hablar del shock, de los tipos de shock de manera general. Este tema se va a avanzar en un futuro. Luego el apartado de shock séptico, el que nos incumbe, el tema del lactato, y por último un breve repaso y su relación con la acidosis metabólica. Empezando con shock, vamos a iniciar con conceptos básicos. Por ejemplo, el primero que hay que entender, y para comprender de por sí el shock, entender qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual al volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Por promedio se calcula unos 500 litros por minuto. Recuerden muy bien en este punto la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección, que pronto vamos a saber por qué. Otro tema es la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El siguiente concepto es que cualquier disminución, ya sea del gasto cardíaco o de la resistencia vascular periférica, nos va a llevar a una disminución de la presión arterial. Siguiente, disminución del gasto cardíaco va a conllevar una disminución de la presión arterial, que lo vamos a intentar compensar con un incremento de la resistencia vascular periférica. Y por último, una disminución de la resistencia vascular periférica nos va a dar una disminución de la presión arterial, que lo vamos a intentar compensar con un incremento de del gasto cardíaco. Una vez entendiendo esta relación, vamos a con los siguientes de la definición. La definición del shock es como la expresión clínica del fallo circulatorio que resulte de una inadecuada utilización del oxígeno a nivel tisular. ¿Qué nos quiere decir? Que es un estado en el que nuestro cuerpo va a utilizar mal el oxígeno a nivel tisular. Vamos a estar en un estado de hipoxia tisular. Por lo que vamos a clasificarlo a 4 tipos de acuerdo a cuál es el responsable del shock. Hay 4: cardiogénico, hipovolémico, distributivo y obstructivo. El cardiogénico se enfoca que el problema es del corazón. El hipovolémico, el problema es de la precarga. Recordemos que la precarga es el volumen de sangre o de líquido que llega al corazón, y de ese volumen va a nacer el volumen de eyección. A menor precarga, menor volumen de eyección. Menor volumen de eyección, recuerden, vamos a disminuir nuestro gasto cardíaco. Una disminución de gasto cardíaco, aquí disculpen, la resistencia vascular periférica. A menor volumen de gasto cardíaco, menor presión arterial y por ende menor oxígeno a nivel tisular. El shock distributivo, que se produce por una vasodilatación en la periferia, que va a reducir la presión arterial, y el obstructivo, que va a presentar una obstrucción a nivel cardíaco, que va a evitar que haya una circulación adecuada de sangre. Todo esto nos va a dar una disminución del gasto cardíaco, y toda disminución del gasto cardíaco nos va a disminuir la perfusión tisular. El primer shock que vamos a ver es el shock distributivo. Dentro de este shock podemos tener a la sepsis, y al shock séptico a la anafilaxis, y el shock anafiláctico, hiperparatiroidismo severo. También podemos presentar una pancreatitis, se puede presentar una pancreatitis aguda. También hay shock neurogénico, que se relaciona al distributivo, que es parte del distributivo. Este se debe a una hipotensión mantenida por una vasodilatación excesiva. Como pasa en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, lo mismo va a pasar con el shock distributivo, pero en todo el cuerpo. Va a haber un encharcamiento en todo el cuerpo, una éstasis en nivel capilar. Va a haber encharcamiento, va a haber una
Es decir, una hipotensión mantenida por una vasodilatación. La vasodilatación se expresa como una disminución de la resistencia periférica, lo que nos va a llevar a un paciente con hipotensión que vamos a intentar compensarlo con un incremento del gasto cardíaco. Siguiente shock, cardiogénico. Es una hipotensión mantenida por una caída del gasto cardíaco, con un incremento de la presión venosa central. Este se relaciona con el infarto agudo de miocardio, con fallas cardíacas, arritmias, valvulopatías agudas. Aquí se me olvidó decir de que normalmente en el shock distributivo podemos pedir hemocultivo, que es lo básico que tenemos que pedir, niveles de cortisol, niveles de amilasa si sospechamos de una pancreatitis aguda. En cambio, en el shock cardiogénico vamos a pedir un electrocardiograma o un eco para ver si hay una valvulopatía. El shock cardiogénico es una hipotensión mantenida, por lo que vamos a tener un paciente hipotenso por una caída del gasto cardíaco que vamos a intentar compensar con un incremento de la resistencia vascular periférica y con un incremento de la presión venosa central. Luego vamos a ver que la presión venosa central se relaciona con la precarga. Tenemos también al shock hipovolémico, que es por pérdida de sangre. Punto, no hay mucho que perder. O sea, vamos a tener una pérdida de volumen de plasma o pérdida de la sangre. Es una hipotensión mantenida por una caída del gasto cardíaco por una presión de llenado muy baja por pérdida aguda de volumen. Vamos a perder la precarga, que es lo que va a llenar al corazón. Caída de la precarga, caída del gasto cardíaco. Esto se da en hemorragias, pérdidas gastrointestinales, quemaduras o pérdida del tercer espacio. Se puede pedir un angiotac, una endoscopía. Luego tenemos al shock obstructivo, que va a haber unas obstrucciones que van a dificultar el uso de la bomba cardíaca. Puede haber taponamiento pericárdico, obstrucciones a nivel de la aorta o inclusive a nivel pulmonar, hipotensión mantenida por una caída del gasto cardíaco, una causa externa del corazón. El problema no es de la bomba, es externo. Esto se da en el tromboembolismo pulmonar, disección aorta retrógrada, neumotórax, tensión, taponamiento cardíaco y se suele pedir un angiotac. Bueno, ya sabemos que hay 4 tipos de shock. Ahora, ¿cómo los diferenciamos? Aquí hay un diagrama que nos va a un poco guiar sobre cómo determinarlo. Tenemos un paciente con hipotensión arterial. Sospechamos, puede tener shock. Vemos si tiene signos de hipoperfusión tisular, estado mental alterado, mala perfusión periférica, oliguria o niveles de lactato elevados o saturación venosa de oxígeno baja. Si todos estos están ausentes, no hay un nivel elevado de lactato, está su estado mental normal, no tiene mala perfusión periférica, entonces puede ser una hipotensión crónica o síncope. Pero si hay alguno de estos presentes, vamos a pensar que tiene shock. Vamos a determinar su gasto cardíaco estimado, más que todo midiendo. Vamos a ver si está normal o elevado o distributivo. Es el único que tiene un gasto cardíaco normal o elevado. Recordemos que la compensación en el distributivo a una resistencia vascular periférica baja va a ser un incremento del gasto cardíaco. Pero si está bajo, vamos a medir su presión venosa central y esto se hace por catéter. Si está alta, va a tener shock obstructivo. Si está baja, cardiogénico o hipovolémico. El hipovolémico va a ser muy común ver una hemorragia en pacientes traumatizados. El cardiogénico no va a presentar esa hemorragia que nos puede evidenciar que puede ser un shock hipovolémico. Y por último, el obstructivo. Por último, vamos a mencionar los tipos de shock o la frecuencia. Esta es una tabla sacada del New England o Torta, que nos va a dividir el shock de acuerdo a la frecuencia. Podemos ver que la principal causa de shock es el distributivo, concretamente el shock séptico, el más común, el que más se va a ver. También se puede ver distributivos no sépticos, ya hemos dicho, por shock anafiláctico, neurogénico, pancreatitis aguda, etc. Y el cardiogénico y el hipovolémico van a estar proporcionales en un 16% y el obstructivo va a ser mucho menor. Bueno, ahora vamos a entrar
al shock séptico, que guarda mucha relación con el lactato. El shock séptico es un shock distributivo. Recordemos, disminución de resistencia vascular periférica por un incremento de la vasodilatación nos va a llevar a una hipotensión con un incremento del gasto cardíaco. El shock séptico puede dividirse en anafiláctico y en alteraciones endocrinas. Y se produce más que todo, mucha gente piensa que es porque la sangre está enfermita o que hay una enfermedad. No, es una respuesta desmedida a la infección. La desmedida nos va a dar shock o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y la infección nos va a dar el cuadro clínico. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un paciente con alteración respiratoria, o digamos, dependiendo al foco de iniciación, esto se produce, como ya hemos visto, respuesta desmedida a la inflamación. Productos microbianos o PAM, que es patrón molecular asociado a patógenos, nos va a activar diferentes cosas. Uno, activación de neutrófilos y monocitos. Es natural, toda bacteria, virus va a activarlo. Estos van a producir citocinas, mediadores de citocinas, activación endotelial. También va a haber activación del complemento y activación del factor 12 de la cascada de coagulación. Todo esto, la bacteria que va a estar en la sangre, nos va a producir un estado procoagulante. Vamos a producir muchos coágulos, va a haber una cascada de coagulación y va a haber una actividad antifibrinolítica. No vamos a poder acabar con esos trombos. Esto nos va a llevar a una trombosis microvascular o a la típica SID. Esto se nos puede complicar con una isquemia tisular y al final con insuficiencia multiorgánica. En cambio, puede haber activación o liberación de interleucina 8, 6, óxido nítrico, factor del PAF. Va a haber diferentes cosas que nos van a inducir a una vasodilatación y a un aumento de la permeabilidad. Luego vamos a tener efectos sistémicos, efectos de inmunosupresión, pero por lo general podemos decir que es un estado en el que nuestro cuerpo está atacando de tal manera que nos hace daño a nosotros mismos. Nos hemos descontrolado. Es como cuando nos vamos de fiesta a entretenernos, pero acabamos chupando hasta el agua de los floreros, y en vez de entretenernos nos acabamos haciendo daño a nosotros mismos. Algo parecido sería el shock séptico. Disculpen un cachito, chicos, esperen. Aquí. Disculpen, me llamaron, pero volvemos a la presentación. Bueno, como decíamos, a ver aquí, como decimos, es una respuesta desmedida y exagerada a una infección. Punto. Nos volvemos locos y presenta manifestaciones. Esta tabla la he sacado del libro de Cicino de Patología, que me gustó mucho. Manifestaciones: hay dos fases en el shock séptico, una hiperdinámica y una hipodinámica. Hay manifestaciones clínicas que vamos a poder presenciar, metabólicas, que vamos a necesitar más de un laboratorio, y hemodinámicas. Las clínicas, la principal es la presión arterial. Al principio va a estar normal y con el tiempo va a haber una disminución. Metabólicas, la alcalosis. Recordemos que va a haber una hipoxemia, producción de lactato. Esto nos va a disminuir el pH, lo vamos a intentar compensar con una alcalosis respiratoria. Por último, vamos a fallar con la compensación con la hiperventilación y nos va a conducir a una acidosis metabólica. Va a haber una diferencia en el gradiente alveolo arteria sobre el oxígeno, un gasto cardíaco. Esto lo vamos a llevar con mucho más detalle en el tema de shock. Y ahora, ¿qué hacemos? Este es un poco el plus que estoy metiendo, que es ¿qué hacemos? ¿Cómo identificamos a un paciente con shock séptico? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos? Nos está llegando el paciente, ¿qué hago? Me meto debajo de la cama, me oculto, me voy corriendo, grito, pienso que tiene COVID y me vuelvo loco. ¿Qué hago? Primero hay que identificar, luego hay que evaluar y por último hay que intentar manejarlo. ¿Y cómo lo identificamos? Esta identificación se hace en base a un diagrama sacado en el tercer congreso, en el congreso Sepsis Test, que trataron sobre el shock séptico y la sepsis. Un detalle: dependiendo a la
fecha que lean los libros o a la época que lean van a encontrar distinto tipo de manejo. El shock séptico y la sepsis ha ido cambiando y evolucionando con el tiempo. Ha cambiado mucho, ha cambiado demasiado. ¿Y qué nos dice? Primero, paciente con sospecha de infección. Paciente con infección. ¿Qué hacemos? Primero, el examen Quick SOFA. ¿Qué es el Quick SOFA? El Quick SOFA es el Quick Sepsis Related Organ Failure Assessment. Disculpen, mi inglés no es muy bueno, no mi pronunciación. ¿Qué nos dice? Que todo paciente que pensemos que tiene sepsis o shock séptico, midamos estos parámetros: tensión arterial sistólica, frecuencia respiratoria y escala de Glasgow, escala de coma de Glasgow. Esto es por puntos, igual vamos a ir aprendiendo. Si la escala de Glasgow es inferior a 13, entonces sumamos un punto. Si la tensión arterial sistólica es menor a 100, sumamos un punto. Y si la frecuencia respiratoria es muy elevada, sumamos un punto. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tenemos dos parámetros positivos o 2 puntos, tenemos la sospecha que nuestro paciente puede estar en sepsis. Sospecha, no confirmamos. No se puede confirmar con el Quick SOFA. Hay artículos que mencionan que no se debe confirmar. Al principio era la divina papaya, era lo bendito, era lo mejor, pero dieron cuenta de que no es un test confirmatorio. Es como un triaje, es algo que te dice, bueno, te puede dar la sospecha, te puede descartar al caso. Si no, entonces bueno, hacemos monitoreo. Pero si nos da, tenemos sospecha. Quick SOFA positivo, decimos, este paciente puede. Tengo que confirmarlo. ¿Y con qué lo confirmamos? Con el examen SOFA, que es lo mismo, pero más largo. En el examen SOFA vamos a medir, igual este artículo sacado del sepsis 3. Vamos a utilizar y medir distintos parámetros respiratorios, de coagulación, hepáticos, cardiovasculares, del sistema nervioso central y renales. Estamos midiendo parámetros vitales como la respiración. De la respiración vamos a medir la PAFI, que lo hemos visto en insuficiencia respiratoria, si tiene mayor a 400, menor a 400, menor a 300, etc. De la coagulación medimos las plaquetas, si están superiores, inferiores. La bilirrubina, si está inferior o está muy elevada. Cardiovascular, vamos a ver la presión arterial media, si está disminuida o si está incrementada de acuerdo al uso de dopamina o X sustancias. Igual vamos a medir la escala de Glasgow, que es muy utilizada. Y por último, el nivel de creatina o creatinina. Y en base a esto vamos a medir. Ahora, ¿qué hacemos? Sospecha de sepsis, Quick SOFA. Hay otros autores que dicen que utilices el SIRS y no siempre tenemos una disponibilidad a todo, así que utilizamos la clínica. Y confirmar con un SOFA. El SOFA, ¿qué pedimos? Hemograma, confirmando que necesitamos las plaquetas, pruebas de función renal, panel hepatobiliar y gases arteriales, una gasometría para calcular la PAFI. También podemos pedir otras pruebas de coagulación por si tenemos sospecha de una coagulación intravascular diseminada. El lactato es vital pedirlo porque en base a eso vamos a enfocar nuestro tratamiento, imágenes de acuerdo a sospecha. Y algo muy importante, toda sospecha o confirmación con sepsis debemos iniciar el hemocultivo. Es vital, es importante, VIP. Idealmente 3 y nunca menos de 2. Si puedes, pides 2 hemocultivos o 2 tomas. Si puedes 3, pero nunca intentes pedir menos de 2. Y también podemos pedir otros cultivos de líquido cefalorraquídeo, de orina, de catéter, de acuerdo a sospecha y sintomatología clínica. Ahora, hemos identificado paciente con sepsis. Aquí un detalle que se me olvidó decirles es que el SOFA nos indica sepsis y dependiendo si nuestra presión arterial media requiere vasoactivos para mantenerse por encima de 65 y si le quitamos el vasoactivo cae drásticamente, o tenemos un lactato sérico mayor a 2 milimoles litros, es shock séptico. Recuerden, el lactato por encima de 2 milimoles es importante. Este es el diagrama, también les voy a pasar la diapositiva. Seguimos, Quick SOFA positivo, bien.
sospechamos SOFA positivo, sepsis. De acuerdo a nuestro tratamiento para vasopresores, requerimos ponerle vasopresores y no mejora sin eso, y tenemos un lactato elevado, shock séptico. Vamos. Una vez que ya hemos identificado, hay que reanimar o estabilizar de acuerdo a cómo esté el paciente e iniciar la antibiótico-terapia. Esto es muy importante. Hay evidencia de que si no iniciamos una antibiótico-terapia, un tratamiento empírico a tiempo, no hay mejora. Por más que estabilicemos, no hay mejora. Esto debe ser por vía intravascular, sí o sí. Y bueno, esto no va sobre eso, pero hay mucha controversia entre gram negativos, positivos, reino fungi. Hay un sancocho, incluso hay tablas que te manejan de acuerdo a sospecha clínica, si crees que es por catéter, X fármaco, si es por esto, X fármaco. Así que, de acuerdo a signos y síntomas. Y por último, reanimar. ¿Y cómo vamos a reanimar o estabilizar? Que vamos a seguir en este punto. Primero hay que ventilar. La ventilación vamos a hacerla de acuerdo a parámetros que vamos a ver mejor en la práctica. Luego vamos a infundir, esto es muy importante, infundir con líquidos. Prácticamente en casi todos los tipos de shock, excepto creo que en el obstructivo, se hace infundir, reanimación con líquidos, hidroterapia. Y por último, bombear o administrar agentes vasoactivos. Para recuerden, VIP, ventilar, infundir y pum, bombear. Infundir. Tenemos un paciente con hipoperfusión, esa es la manifestación básica, eso es el shock, hipoperfusión periférica. Vamos a poner esto, ya se ha consensuado, tal vez cambie de aquí a unos 5 años, en la medicina todo es dinámico, nada es como siempre, 30 ml por kilogramo durante las 3 primeras horas. Ejemplo, si este nene pesa 74 kilos, entonces me tienen que infundir 2220 ml para intentar reanimarme. ¿Con qué objetivo? Mejorar el flujo sanguíneo microvascular y aumentar el gasto cardíaco. Al infundir líquidos estamos mejorando la precarga. Mejora de la precarga, mejora el gasto cardíaco. Ahora, ¿qué líquido? Hay controversia, por lo general se utilizan cristaloides, ya sea solución salina o solución balanceada. Hay gente o artículos, hay bibliografía que mucha gente dicen que es Ringer con lactato. ¿Y por qué dicen lactato? Se recomienda ambas. No se recomienda o no recomienda mucho la solución salina porque recordemos que la solución salina tiene cloro. Y al tener cloro nos puede inducir a una acidosis hiperclorémica, no está muy definido, no está muy confirmado, hay un umbral, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, eso, la decisión, si tienes balanceada, usas balanceada, si tienes salina, usa salina, a lo que tengas al final del día. Y por último se dijo, y si utilizamos albúmina y no cristaloides, y este es un artículo de la New England en el que midieron la probabilidad de supervivencia en pacientes con shock con días y el uso de albúmina y cristaloides, y vieron que la albúmina tenía un poquito de mejora, pero no dijeron de que ya este artículo nos dice que utilicemos albúmina y no cristaloides, solución salina o Ringer. Así que este artículo no dijo eso, solo dijo esto. Aunque sí se recomienda la utilización de albúmina cuando al paciente le infundimos mucho líquido. Tiene posibilidad de edematizarse. Entonces, si se va a edematizar, ¿qué utilizamos? Albúmina. Recordemos, el edema se puede evitar con albúmina. Un auxiliar de fisiología me dijo que decía que la albúmina, y tiene razón, es como una esponja que atrae líquido al espacio vascular. Así que para evitar una edematización, si le estamos metiendo mucho líquido, pasamos los 3 litros, seguimos metiendo líquido, albúmina para no empeorar el cuadro con un edema, ya sea de tercer espacio, edema intersticial. No queremos complicar más a nuestro paciente, pero
al final del día utilicemos lo que haya disponible. Estamos en Bolivia y no siempre vamos a tener todo a primera mano. Es triste, pero es así. Ya hemos ventilado, ya hay buena ventilación, ya hemos infundido. Y si el paciente sigue sin mejorar, en el caso de que el paciente no responda a la expansión inicial, administrar vasopresores para incrementar una presión arterial media. Si nuestra presión arterial media ha mejorado por encima de 65, entonces no necesitaríamos tanto esto. Pero si no mejora su presión, fármacos vasoactivos. Esto cada uno lo vamos a ver mejorar en farmacología, pero se recomienda el uso de noradrenalina. Por lo menos Manual de Urgencias de Viviano me recomienda el uso de noradrenalina. Bueno, esa es la mejora por metas. Ahora en el libro del doctor Barahona y muchas bibliografías te recomiendan este diagrama hecho por un señor llamado Rivers, que él se inventó el 2001 este diagrama. En ese momento nadie sabía cómo manejar al paciente choqueado, al paciente séptico. Cada uno lo hacía por su lado, cada uno hacía lo que quería, había muchas muertes. Este señor dijo: no, hay que manejarlo bien, con un orden. Y se le ocurrió esto. Lo primero que es todo paciente con sospecha de shock séptico o sepsis grave, utilizar oxígeno, intubarle. Empezamos muy invasivos. Poner un catéter venoso central y una línea arterial. Y luego medimos siguientes parámetros. Primero, la presión venosa central. La presión venosa central nos va a decir cuánta sangre llega al corazón. Se utiliza nuevamente este término, presión venosa central, se relaciona con la precarga, pero no es muy exacto. Se recomienda que una presión venosa central esté entre 8 y 12. Pero si no está así, tenemos que poner cristaloides o coloides, albúmina o soluciones para mejorar. Pero si ya estaba mejorando, entonces no. Va a mejorar nuestra presión venosa central entre 8 a 12, esa es la meta. Bien, medimos nuestra presión arterial media, está inferior a 90. Agentes vasoactivos para mejorar hasta por encima de 65 e inferior a 90. No mejora, sigamos a nuestro paciente, no hay nada. Medimos su saturación venosa central de oxígeno. Si está inferior a 70, entonces vamos a hacer dos cosas. Uno, transfundir líquidos o células rojas hasta aumentar el hematocrito en un 30%. Si sigue sin mejorar el paciente, nada que mejora, o su saturación venosa central sigue inferior a 70, nos quiere decir que el problema no es de la sangre, no es de los glóbulos rojos, es problema de la bomba del corazón, y utilizamos agentes inotrópicos. Y este era el manejo que se le daba. Si cumplías todos estos parámetros, podías admitir de que el paciente iba a mejorar. Pero llegaron grupos de científicos que hicieron respecto a esto y vieron que Rivers en su época mejoró mucho la mortalidad, pero en comparación con las mejoras que se hizo actualmente, concretamente 14 y 15, vieron que esas mejoras eran falsas, que mentía con el número de casos que él tenía positivos y de recuperación, y que el manejo actual es mucho mejor. El manejo actual es, como les dije, ventilar, infundir y bombear, el AVIP. Todos estos tres artículos, el PROCESS, el ARISE y el PROMIS, están en la New England. Igual Rivers publicó en la New England, y este es un metaanálisis que comparó ambos. Bueno, ahora, ¿qué relación tenemos con el lactato? Ya que estamos utilizando el lactato, el tema va sobre el lactato, y les he recordado que el lactato es muy importante. ¿De qué nos sirve el lactato? Nos sirve para valorar al paciente. Digamos, yo estoy en emergencias, me llega un paciente, está con todos los cuadros clínicos de un shock séptico o de sepsis grave. Le hago el quick SOFA y el SOFA salen positivos y está choqueado y tiene un lactato de 10 al ingreso. Inicia el tratamiento, todo lo que se ha dicho: ventilar, infundir, bombear.
y a las 2 horas vuelvo a solicitar su lactato, y si el lactato me ha disminuido disculpen, eso es un 8, y si el lactato me ha disminuido en un 10%, entonces sigo con mi tratamiento. Pero si el lactato no me ha disminuido en un 10%, y digamos a las 2 horas tengo un lactato de 9.5, entonces quiere decir que tengo que repensar el tratamiento. Debo ver, algo me está fallando, algo estoy haciendo mal, algo me falta por hacer. Ahora se enfocaba así, pero al final del día dices, ¿qué utilizo? Lo que decía Rivers, utilizo el lactato, o hay otros, más que todo en Latinoamérica, que no siempre tenemos la disponibilidad para hacer exámenes clínicos a cada momento, utilizar la clínica. Mejorar, a ver si el paciente mejora su estado de conciencia, si ya es consciente, si normaliza sus signos vitales, si deja de tener oliguria y mejora su gasto urinario, o si recupera la perfusión distal. Y inclusive hubo un artículo publicado por la JAMA, fresquito, el 2019, que compararon el uso de la perfusión periférica con el lactato en pacientes con shock en relación a la mortalidad, y vieron que el control de la perfusión periférica mejoraba, es decir, controlaban a la perfusión periférica en vez de controlar al lactato, y vieron que en busca de mejorar la perfusión periférica y no el lactato dio una mortalidad menor, pero no había una significancia grande. Y ahora, otra vez se perdió mi puntero. Ahora, digamos, si el lactato estaría en este nivel, hubieran dicho de que sí, utilizamos perfusión periférica, pero no. ¿Y qué consiste la perfusión periférica? Es básica. Apretamos un dedito, pinchamos, se decolora y vemos cuánto tarda en recuperar el color. Es como hacemos en la gasometría con el test de Allen, para ver si podemos utilizar las arterias de la mano. Presionamos las dos, se nos va a volver blanquita la mano, ahorita lo estoy haciendo, y si soltamos una y se ilumina, entonces podemos hacer la gasometría en la mano. Lo mismo va a pasar en esto. Vamos a pinchar un dedito y se recupera la perfusión, el color rojito, entonces se me recupera la perfusión periférica. Tiene que recuperarse entre 3 a 5 segundos. Así que también podemos utilizar eso, pero al final del día utilizamos lo que se tenga, ya sea lactato, ya sea midiendo estos parámetros: presión venosa central, presión arterial media y saturación venosa de oxígeno, todo con catéter muy invasivo, el lactato gasométrico o la clínica y perfusión. Pero si podemos mezclar lactato con la perfusión distal, mucho mejor. Vamos a entrar al lactato. Han visto que el lactato es importante para ver si nuestro tratamiento es efectivo en el paciente con sepsis y shock séptico. Y recordemos un poco, vamos a volver a bioquímica. La glucosa es la gasolina. Mediante la ruta de glucólisis se va a formar el piruvato, y hacia este piruvato en anaerobia sin oxígeno, de acuerdo al ambiente anaerobio, va a formar lactato, y si hay oxígeno, hay aerobiosis, va a formar acetil-CoA. Esta acetil-CoA va a entrar a la cadena respiratoria, etc, y por una glucosa nos va a formar 38 ATPs, 6 de agua y 6 de dióxido de carbono. 38 ATPs versus una glucosa, 2 ATPs y ácido láctico de la ruta anaerobia. Inclusive para transformar ese lactato tenemos que utilizar otra vez, si no me equivoco, 4 ATPs en la gluconeogénesis. Así que esta ruta no es nada efectiva, es como una emergencia. Y por lo general se produce una tasa basal de 0.8 milimoles litro kilogramo hora, con un total de 1.344 milimoles diarios para un sujeto promedio de 70, y es proveniente de hepatocitos, músculo esquelético, cerebro, intestino y piel, y se elimina principalmente por la vía hepática, por gluconeogénesis y oxidación, y por vía renal en un 5 a 30%. El restante se elimina el corazón, músculo esquelético, etc. Recordemos aquí lo básico: anaerobiosis igual a lactato, no hay oxígeno. Aerobiosis, hay oxígeno, no vamos a producir un lactato. Recuerden, anaerobiosis, no hay oxígeno, nuestra célula por necesidad tiene que conseguir energía, la va a conseguir a base de la producción de ácido láctico. Punto. Y ahora,
Monitorizar el lactato es una forma de evaluar el metabolismo anaerobio, siendo las concentraciones normales entre 0.3 y 1.3 milimoles, en general menores a 2 milimoles, por lo que el lactato nos está reflejando cómo está utilizando nuestro cuerpo el oxígeno. Si hay lactato elevado, nuestro cuerpo no está utilizando oxígeno y está en hipoxia. El lactato como guía de reanimación y pronóstico. Hay medidas estáticas y hay medidas dinámicas. Las medidas estáticas valoran en un punto X, las dinámicas con la evolución del tiempo. Aquí lo importante es que los índices estáticos es el lactato de admisión, lo que siempre vamos a pedir, y lo que vamos a controlar es la tasa de depuración del lactato. Siguiente. ¿Y cómo medimos el lactato? Uno, necesitamos sangre arterial o venosa central, no importa. Pero lo mejor es en urgencias utilizar la venosa, no usar torniquete. El torniquete nos va a producir hipoxia, elevación de lactato. Hay pequeña elevación, pero hay. Mantenerse con heparina y temperatura ambiente entre 21 a 22 grados centígrados. Y por último, el lactato, como les dije, el uso del lactato en el manejo, yo he entendido esto, que es lactato inicio 10 milimoles litro, lactato 2 horas después de nuestro tratamiento BIP, ventilación, perfusión, infusión y bombeo, ha disminuido a 8 milimoles, ha disminuido en un 10%, continuar tratamiento. No ha disminuido en un 10%, repensar lo que estamos haciendo. A mayor aclaramiento del lactato, mayores beneficios. Esto se ha visto y se ha comprobado en distintos estudios. Este es uno cercano, en Perú, en el que relacionaron el lactato, los niveles de muerte y los pacientes fallecidos. Un lactato elevado en pacientes choqueados, muchos muertos. Lactato disminuido, pocos muertos. Lo mismo se vio en el PROMIS, en el ARISE y el PROCES. Y uno muchísimo más actual, y en relación a lo que nos está manteniendo en nuestras casas y lo que nos está arruinando, deprimiendo, es el COVID. Este es un artículo publicado en The Lancet sobre un estudio que hicieron en 191 pacientes, recuerdo, a 137 supervivientes y no supervivientes 54. Aquí la mayor parte de los muertos cursaron con sepsis, falla respiratoria, síndrome de estrés respiratorio, falla cardíaca, shock séptico. Casi todos. Y los supervivientes, menos de la mitad con sepsis, menos de la mitad, 36% con síndrome de estrés respiratorio, con falla respiratoria, un 9% con síndrome de dificultad respiratoria y ninguno llegó a shock séptico. ¿Y qué decimos? Bien, la mayoría está muriendo por sepsis, por fallas respiratorias, lo que sabemos. ¿Y por qué nos pone esto? Porque también vinieron los niveles de laboratorio. Ellos utilizan esta medida, 125-245 unidades por litro. Y del total, la mediana era 300. En los no supervivientes, aquí es interesante ver de que los valores de lactato de todos, el valor mínimo era 363 y recordemos que el mayor máximo normal es 245, es decir, que todos los pacientes tenían hiperlactatemia. Y de los supervivientes, la mínima es 219. Está dentro de los rangos normales, es decir, y como media estaba casi por encima de lo normal. Así que hay una relación en los pacientes que no han sobrevivido con unos niveles elevados de lactato y de los supervivientes con un lactato disminuido y casi normal. Y recordemos que no todos los pacientes llegaron a un punto de sepsis y ninguno llegó a un punto de shock séptico, mayormente falla respiratoria. Esta falla respiratoria, como hemos visto en insuficiencia ventilatoria, nos va a conducir a una acidosis metabólica por hipoxia, no necesariamente por sepsis. Así que el lactato es muy útil a medición para ver si nuestro paciente está perfundiendo bien, si está utilizando bien el oxígeno, y niveles elevados de lactato en pacientes nos indica alta mortalidad, por no decir que nos indica que no está utilizando oxígeno.
Lo mismo hizo Hussain, fisiólogo renombrado en pacientes críticos, donde igual se demostró que la medición de lactato y lactato elevado igual a muerte, lactato disminuido, depuración elevada de lactato, eliminación elevada de lactato, mejor índice de supervivencia. Hay muchos artículos. Nguyen et al. Igual demostró la correlación entre el aclaramiento del lactato a la sexta hora desde el ingreso, considerándolo como un factor importante en la reanimación y manejo. Por lo que aclaramiento del lactato es un valor que predice la mortalidad y eventos adversos con mayor exactitud. Lo mismo, 2011. Alistair evaluó el promedio ponderado de lactato y el cambio de lactato en las primeras 24 horas, los cuales fueron ambos predictorios de mortalidad. 2010, Inglaterra, 78 pacientes, lactato, precedencia de mortalidad, lo mismo. 2013, 2017, normalización de la perfusión tisular en el choque séptico. Se compara las estrategias de Revers y de Jones. No existe diferencia entre lactato y saturación, demostrando que el aclaramiento tiene un punto mayor de ventaja. Se demostrando de que hay que manejar a nuestro paciente con el lactato disminuido es importante. Lo mismo, lactato es muy útil. Aquí, pero el lactato no siempre nos va a decir de que el paciente no es siempre el mejor indicador por esto. Vamos aquí, recordemos en la acidosis metabólica con anion gap elevado puede deberse a una acidosis láctica. Esta acidosis láctica es de tipo A, hipoxémica, y tipo B, no hipoxémica. La tipo A, hipoxémica, shock séptico, hipoxemia, shock hipovolémico. La no séptica puede deberse a intoxicación, a metformina en diabéticos, inclusive el uso de vasopresores, como hay vasopresores que te van a inducir a la producción de lactato, que nos puede hacer confundir. Y en base a esto se dijo, tal vez no es bueno utilizar lactato, ya que no es el mejor indicador o no es el más exacto. Y por eso se les ocurrió utilizar la perfusión periférica. Pero de momento sí se sigue utilizando el lactato. Recuerden, el lactato anaeróbico por hipoxia tisular o incremento de células blancas. El aeróbico es producción endógena o mediadores de la inflamación. Ya está. Y como dijimos, la acidosis láctica o la acidosis de anion gap elevado se nos da tipo A, acidosis por falta del aporte de oxígeno, transporte de oxígeno, podemos ver en una anemia tipo A, exceso de la demanda o bloqueo de la respiración tisular. Tipo B, aquí con exceso de demanda y bloqueo de respiración tisular se relaciona con el shock y la sepsis. El tipo B o acidosis aerobia por falta del metabolismo hepático, insuficiencia hepatocelular grave. Recordemos que la mayor parte se elimina en el hígado, en base al hígado. En el hígado se transforma el lactato a través de glucosa por gluconeogénesis. Pero si nuestro hígadito está mal, entonces ¿qué pasa? Hay falta del metabolismo hepático, nos va a producir una elevación de lactato, masas tumorales, ejercicio extremo. Inclusive hay una se llama rhabdomiólisis, que es cuando haces mucho ejercicio y tu cuerpo no estaba acostumbrado a hacer ejercicio, que te puede producir una falla renal y muerte. Se ha visto que pasarse con un ejercicio extremadamente extremo para alguien que no está acostumbrado te puede producir muerte. Aquí puede producirte una acidosis aerobia. Intoxicación, etanol, metformina o vasopresores también se ha visto que pueden producir incremento de lactato. Y eso es todo, chicos. Gracias por su atención. Recuerden leer, hacer ejercicio, comer verduras y tomar su lechita. Y sean positivos. Aunque en esta semana iniciábamos los exámenes, los parciales, ya estaríamos, tal vez ya habríamos dado un examen parcial. Todos estaríamos así, bien confiados. No se nos vienen preguntas que no sabíamos, y como siempre la mayoría nos tiramos en el primer parcial o nos sacamos una nota no tan buena y con las intenciones de decir clarito será, para el segundo parcial voy a estudiar, y la mayoría recuperábamos en el segundo parcial.
Y quiero que se queden con algunos conceptos. Lo importante: lactato, muy útil en la reanimación del paciente. Si no, podemos utilizar perfusión periférica. Siguiente, a ver, ¿qué más quiero que recuerden? Lactato se relaciona con la probabilidad de supervivencia en pacientes con shock séptico. Mayor lactato, mayor mortalidad. Menor lactato, menor mortalidad. El uso del lactato se da así, como ya les dije, con un 10% a la medición de 2 horas. Lactato 10 milimoles al inicio, 2 horas después 8 milimoles positivo. Continuamos. No ha reducido en un 10% nuestro lactato y estamos con un lactato de 9.2. Hay que repensarlo, porque no está en un 10%, no está más de un 10%. No, estamos haciendo mal, estamos haciendo algo mal. Siguiente, desde ahí que quiero que se recuerden, es lactato elevado igual a ruta anaeróbica. No hay oxígeno. Lactato elevado, significado no hay oxígeno. Podemos utilizar cualquier parámetro, lo que tengamos a mano. Recordemos que en Bolivia no es el mejor sistema de salud, lo que tengamos a mano. Podemos utilizar la perfusión periférica, podemos utilizar el lactato o lo que dice Rivers, o lo que decía Rivers, aunque no se ha demostrado del todo, pero mejor a nada es eso. A ver, ¿qué más quiero que recuerden? Presión venosa central, el significado de presión venosa central nos indica la precarga. Presión arterial media no mejora, entonces es que el problema no es ni de las arterias ni de la precarga, es problema de la saturación. Si la saturación no mejora, es problema del corazón. Así lo manejamos por metas. Manejamos muchas metas, intentamos mejorar lo primero que podamos. Recuerden de que podemos infundir ya sea solución salina, Ringer con lactato o albúmina, lo que tengamos, y preferentemente albúmina si estamos infundiendo mucho líquido para evitar la edematización. ¿Qué más quiero que recuerden? Este parámetro, el Quick SOFA. No predecimos el resultado con el Quick SOFA, tenemos que confirmar con el SOFA. SOFA positivo, sepsis. No mejora nuestra presión arterial media, sin vasopresores. Si tenemos un lactato elevado, shock séptico, paciente choqueado. Importante. Recuerden el Quick SOFA. Escala de Glago, tensión arterial sistólica y frecuencia respiratoria, 2 puntos mínimo. Igual en el SOFA necesitamos una diferencia de 2 puntos. Y recuerden lo que mide el SOFA: la PAFI, plaquetas, bilirrubina, presión arterial media, escala de Glago y la parte renal. Y recuerden, identificamos, sospechamos con el Quick SOFA y confirmamos con el SOFA. Evaluamos, ¿qué pedimos? Como ya hemos visto, vamos a pedir lo básico, lo del SOFA y otros que pueden ser pruebas de coagulación y el lactato. Pruebas de coagulación por sospecha de coagulación intravascular diseminada y vital hemocultivo. Y recuerden que mientras manejemos al paciente con el BIP, tenemos que iniciar la antibiótico-terapia. Necesitamos sí o sí iniciar la antibiótico-terapia, si no, no va a haber ninguna mejora. Sin una respuesta al ataque de la célula, el ataque del sistema inmunitario a lo exógeno. Antibiótico-terapia, esto se hace con el tratamiento empírico, así que eso es todo. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda me pueden decir a mí, voy a intentar, si puedo, resolver las dudas, y si no, se la mencionan al doctor. Agradecer al doctor porque la mitad de la presentación es sacada de sus diapositivas. Y chicos, hay que seguir así, hay que ser positivos y intentar y aprender así. Recuerden, mi hermano, que ya está por acabar la carrera, siempre me decía: al final del día puedes tener el mejor docente, puedes tener los mejores docentes, pero si al final del día tú no lees, entonces no te va a servir nada. Al final del día el médico se forma solo. Los médicos a lo largo de la historia se han formado solos, han hecho descubrimientos solos, han podido todos solos, no siempre han tenido un buen mentor, no siempre han tenido la mejor enseñanza, pero al final del día hemos aprendido solos.
Esperamos que hayan entendido. Gracias por su atención. Hagan ejercicio, estudien porque se nos vienen épocas difíciles. Coman verduras y tomen lechita. Eso es todo, chicos, así que nos vemos hasta la siguiente. Bye bye. Y esto lo voy a subir, y si pueden denle like a la página de YouTube, que igual lo voy a subir. Eso es todo, se cuidan.